Yo les voy a compartir la pantalla. Avísenme, por favor, si ven mi pantalla compartida. Contame, Marcos. Avísenme lo que la ven. Sí, sí, la Sí, vemos. sí se puede. Sí, se ve listo. Listo. Ok. Perfecto, qué bueno. Me alegra mucho. A ver, en la vez pasada vimos la importancia de trabajar con potencias y con fracciones. ¿Ok? Habíamos hecho algunos ejercicios y vimos que hay ejercicios que es preferible trabajarlos todo el desarrollo del ejercicio con fracciones en vez de resolver la fracción y trabajar con decimales. Sobre todo porque es muy sencillo a la mente, ¿no? Simplificaciones, divisiones, por lo menos que tengamos, miren, no sé, 10 doceavos, bueno, 10 tiene una mitad que es 5, 12 tiene una mitad que es 6, entonces el resultado es 5 sextos, en vez de estar buscando la calculadora y dividir 10 entre 12. Parecerá más rápido trabajar con la calculadora, ¿ok? En apariencia, trabajar con la calculadora es más rápido, pero una vez que ustedes tienen la suficiente práctica, al momento de trabajar con fracciones, con potencias, con propiedades de potencias, con propiedades de fracciones, al momento de ustedes ya tener la suficiente práctica con estos temas y con estos asuntos, todo se hace el doble de rápido que lo que se estuviese trabajando con una calculadora. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Al momento de presentar el examen hay nervios y tú sabes que estás contra reloj. Entonces, para la persona, trabajar con calculadora es una cuestión que puede resultar considerablemente estresante, porque no sé, de repente te equivocaste con un número, tienes que borrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que hayan estado haciendo prácticas al respecto. Les comenté al final de la clase anterior que ese tema no se puede aprender de otra cosa que no sea por práctica. Y yo, por supuesto, les puedo pasar, no sé, 30 ejercicios, pero está de ustedes hacer los demás. ¿Ok? Está de ustedes hacer la otra parte de los ejercicios. O buscar cantidad de ejercicios que puedan hacer en Internet. Y en Internet pueden encontrar millones y decenas. ¿Bien? Esta vez vamos a trabajar con funciones trigonométricas. ¿Ok? Esta vez vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Y por supuesto, la misma pregunta con la que empiezo todas mis clases. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué tiene que ver Pitágoras en todo esto? ¿Ok? Ya habíamos visto anteriormente que una función es una suerte de operación que te relaciona dos cosas. Te relaciona un elemento de entrada, la función lo opera, lo cambia, lo modifica, lo maquilla, le pone extensiones, le pone brillo labial, etcétera, o una bonita camisa, y se convierte en otra. ¿Ok? Habíamos visto en algunos casos estos diagramas, estos circulitos que son los diagramas de Venn, donde teníamos del lado izquierdo el conjunto de entrada, ¿bien? Allí había un conjunto de números, ese conjunto de números pasaban por una flechita, que es la que caracteriza la función, y luego llegan a un conjunto de salida. Si esa flechita representaba una función del tipo x cuadrado, todo elemento que nosotros traíamos del conjunto de entrada tenía que ser elevado al cuadrado y tenía que ser colocado en el conjunto de salida. De manera que si el elemento que colocábamos era 2, el elemento de salida va a ser 4. Y si el elemento que colocábamos era menos 2, el elemento de salida también va a ser 4. ¿Bien? Y si colocábamos raíz de 2, el elemento en el conjunto de salida es 2. ¿Bien? Todo un conjunto de cosas que habíamos visto bien estructuraditas. Es una cuestión simplemente que, si quieren repasarlas o profundizar un poquito más, bueno, los videos están grabados y pueden también complementar con información que encuentren en las redes. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir por nuestros canales. Ahora, ¿qué son funciones trigonométricas? Bueno, si una función es un tipo de vínculo, ¿ok?, que relaciona un elemento de un conjunto de entrada con un elemento del conjunto de salida, las trigonométricas son una parte, ¿ok?, un eslabón de esas funciones, ¿ok?, que tienen unas características en específico. Bien, ¿para qué sirven? Son funciones trigonométricas, sirven para trabajar problemas de índole trigonométrico, problemas de índole geométrico, problemas de índole de ingeniería, ¿ok? Sirve para trabajar específicamente
en espacios que tengan una determinada forma, ¿ok? Ustedes en ingeniería, ustedes van a ver, por ejemplo, los que vayan a estudiar ingeniería, que tengo entendido, por lo menos para las clases anteriores, habían unos 4 o 5 que estaban pendientes de estudiar ingeniería. Ustedes van a ver ciertos problemas que pueden resolverse bajo ciertas características, ¿ok? Yo puedo asumir que el sistema en el que estoy es un sistema rectangular con coordenadas X, Y, Z, ¿ok? Entonces, nada, trabajo en ese sistema que sería un sistema cartesiano, ¿bien? Pero luego hay problemas que es preferible estudiarlos en otros sistemas de coordenadas, ¿bien? Por ejemplo, si uno está queriendo estudiar el comportamiento de un puente o el comportamiento de las vigas parabólicas que sostienen un puente, es preferible hacerlo en un sistema de coordenadas que se parezca lo más posible a esa viga en forma parabólica, ¿ok? Y estas coordenadas, bueno, pueden ser coordenadas polares, ¿ok? Coordenadas circulares, coordenadas esféricas, ¿ok? Unas coordenadas que cuando uno dibuja, bien, la trayectoria es una esfera, bien, y esas coordenadas pueden escribirse en términos de funciones trigonométricas, ¿ok? Hasta los momentos no les comento cuáles son las funciones trigonométricas, pero seguro ya muchos la han visto. Ahora, ¿qué tiene que ver Pitágoras en todo esto? Bueno, Pitágoras es uno de los primeros que termina encontrando, bueno, es uno de los primeros, no, el primero, que termina encontrando la relación existente entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Okay? Tiene que ser un triángulo rectángulo para que se cumpla el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Sin embargo, vamos a ver la siguiente lámina, voy a poner en pantalla completa. ¿Hay alguna duda con el relato que acabo de decir hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Digan sí o digan no para continuar, por favor. No. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Esto que está aquí es un triángulo rectángulo. Bien, esto que pueden ver a la izquierda es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque uno de sus lados, uno de sus ángulos es de 90 grados. Tan sencillo como eso. Existen varias formas de definir un triángulo por sus lados, por sus ángulos. Sería rectángulo, rectángulo, virtusángulo. ¿Bien? Pero en este caso el triángulo rectángulo es el triángulo más conocido en la geometría. Dos de sus lados, que serían en este caso el lado A y el lado B, forman un ángulo de 90 grados, y luego estos ángulos que están acá, que serían los otros dos ángulos internos, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, pueden variar dependiendo de las dimensiones de los lados, ¿ok? Dependiendo de las dimensiones de los lados. Pueden llegar a valer 45 cada uno, pueden valer 60-30, o alguna de las posibilidades. ¿Cuáles son las características principales de un ángulo? ¿Cuáles son las características principales de un triángulo? ¿Cuáles terminan siendo esas características? La suma de sus ángulos internos, esto no es L, esto es alfa, ¿ok? La suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Okay? Siempre que tengamos un triángulo, siempre, independientemente que sea un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo, independientemente de eso, la suma de los ángulos internos da siempre 180 grados. De manera que si este ángulo fuese beta y este ángulo fuese theta, aquí tendríamos que alfa más beta más theta, que todos estos son letras griegas, debe ser igual a 180 grados. ¿Ok? Debe ser igual a 180 grados. Siempre. Esto es una regla de los triángulos. Ahora, en el caso del triángulo rectángulo, ya nosotros sabemos cuál es el valor de uno de sus ángulos. ¿Ok? Este ángulo que está aquí vale 90 grados. Nosotros podemos colocar aquí 90 grados. ¿Ok? Siempre es necesario que si van a trabajar con grados, coloquen el apóstrofe del circulito que está aquí. Si no, no es grados. ¿Ok? Luego de repente ustedes podrán tener un triángulo, y este triángulo, a ustedes no solamente le dan este ángulo, que además este ángulo no es necesario que les digan que es 90. Si tienen este símbolo,
significa que es 90. Si les dicen que el triángulo es rectángulo, no hace falta que aparezca un 90. Y ustedes saben que uno de los ángulos es 90 y es el ángulo que forma una L. ¿Bien? Luego, en este ángulo, si yo les digo aquí que este ángulo que está acá vale 60, ¿okay? Vale 60, a mí lo que me quedaría por ver es cuánto vale este ángulo que está aquí, que es alfa. Entonces, a fin de cuentas, tendría alfa más 90 más 60 va a ser igual a 180. ¿Okay? Y sin necesidad de aplicar identidades trigonométricas o funciones trigonométricas, yo puedo saber cuál es el valor del ángulo alfa. Conociendo dos ángulos y sabiendo que la suma de los tres vale 180, lo único que tendría que hacer sería despejar el ángulo restante. De manera que alfa sería igual a 180 grados menos 150 grados. ¿Okay? 150 grados. Y esto es igual a 30 grados. ¿Bien? Esto es igual a 30 grados. ¿Okay? Entonces, si me dan dos ángulos de un triángulo, yo puedo calcular el valor del tercer ángulo. Pero si solamente sé un ángulo, esto yo no lo puedo usar. ¿Ok? Si yo de un triángulo, de esta forma, solamente tengo información de un solo de sus ángulos, porque me lo digan explícitamente o porque me digan que es el triángulo rectángulo, pero no tengo información de los dos, no puedo saber cuáles son sus lados. Entonces necesito hacer uso de ciertas herramientas. ¿Okay? Y estas herramientas son las funciones trigonométricas. ¿Qué hacen las funciones trigonométricas? Te relacionan el comportamiento de cierto ángulo aplicado en una función con la relación que existe entre los lados del triángulo. ¿Okay? Esa primera oración quedó larga, se las explico. Cuando yo digo el comportamiento de cierto ángulo dentro de una función, fíjense esto, aquí por lo menos tengo seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Okay? Esas son las tres principales funciones trigonométricas, las tres básicas, y a partir de allí se derivan todas las demás. ¿Okay? Cuando yo ingreso el ángulo dentro de la función seno, que en términos de diagrama de Venn sería esto, yo tengo aquí el ángulo, ¿bien? Tengo un conjunto de ángulos, no sé, los que sean, y esta función de aquí arriba sería seno, por ejemplo. Yo lo que hago es que tomo este primer ángulo, lo meto en la función seno, y eso me va a arrojar un valor que va a ir en el conjunto de salida. Cuando este ángulo es operado por la función trigonométrica, me arroja un resultado. Ahora, este resultado está relacionado con el valor siempre de dos de los lados del triángulo. ¿Ok? Siempre. En el caso del seno del ángulo, va a ser igual a A, en este caso, sobre C. Sin embargo, ¿qué es C? C siempre es la hipotenusa. ¿Ok? C siempre es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más largo. ¿Ok? Esta es la hipotenusa. El lado más largo. ¿Bien? Esta es la hipotenusa. Ahora, A, ¿qué es? A en este caso termina siendo el lado que está opuesto al ángulo que yo estoy trabajando. Siempre va a ser así. ¿Ok? Que sería en este caso cateto o lado opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto. ¿Bien? ¿Opuesto a qué? Opuesto al ángulo que yo estoy estudiando. ¿Bien? Si estoy estudiando alfa, el lado opuesto a alfa es el que está de frente a alfa, que en este caso es A. Pero si estuviese estudiando tita, el ángulo que es frontal a tita, que está el lado frontal a tita, que está frente a tita, es B. ¿Ok? ¿Me están escuchando hasta ahorita? Sí, Lucian. Ok, sí. Cada tantito les voy a hacer esa pregunta porque la vez pasada se me desconectó el internet, no me di cuenta y duré como 10 minutos hablando solo. No era culpa de ustedes, por supuesto, no les estoy echando la culpa de mi computadora. Luego, el coseno del ángulo, ok, el coseno del ángulo alfa, aquí,
coseno del ángulo alfa que está aquí, va a ser igual a ¿qué? Tenemos la hipotenusa como denominador y tenemos B. ¿Pero qué es B? El lado adyacente, ¿ok? El lado adyacente. El lado que está inmediato al ángulo, el lado que está más cerquita al ángulo, el lado que toca el ángulo. ¿Bien? Me dirán, bueno, profe, pero adyacente también es la hipotenusa, claro, pero la regla es que el coseno o toda función trigonométrica te relaciona a dos lados. El seno te relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno te relaciona el cateto adyacente, ¿ok? El cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente del ángulo, ¿ok? La tangente del ángulo que estamos estudiando, te relaciona el cateto opuesto, ¿ok? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Bien? Sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Siempre es así. ¿Bien? El seno del ángulo te relaciona el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo te relaciona el cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo te relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, el que nosotros tomemos en cuenta. Puede ser este, puede ser alfa, o puede ser en este caso tita. Ustedes le pueden colocar la letra griega que ustedes quieran, o cualquier letra que ustedes quieran, siempre y cuando quede bien ejemplificado que es el ángulo. ¿Ok? Luego, bueno, opuesto al ángulo que estemos estudiando, si es alfa sería A, si es teta sería B. Adyacente, respecto al ángulo que estamos estudiando, si es alfa es B, si es beta es A, ¿ok? Y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que si fuese alfa, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B, y si fuese beta, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. ¿Queda entendida esa parte hasta ahorita? Ok, perfecto. Continuamos. Aquí más o menos hay lo que les estaba escribiendo en la imagen anterior. ¿Ok? Tenemos de nuevo un ángulo rectángulo. Estas funciones trigonométricas o estas razones trigonométricas funcionan en este tipo de ángulos, en este tipo de triángulos, perdón, triángulos rectángulos. Es decir, no intenten usar este tipo de razones trigonométricas en triángulos que no sean rectángulos. Para otro tipo de triángulo hay otro tipo de leyes. Está la ley del seno y está la ley del coseno. Por ahorita vamos a trabajar únicamente con estas razones. ¿Ok? El seno del alfa, se dice seno de alfa, se escribe, se escribe sen alfa, preferiblemente con el paréntesis, y eso es el cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa, que en el caso de este triángulo, si alfa es este ángulo, el cateto opuesto es A, está escrito aquí, A, y el cateto, la hipotenusa es este triángulo, es este lado que está aquí, ¿ok? Este lado que está aquí, y está representado por la letra C. Si les cuesta representar una hipotenusa, chicos, o les cuesta verificar cuál es la hipotenusa en un triángulo, porque no sé, tuvieron un lapsus o están demasiado nerviosos al momento del examen, apréndanse esto. La hipotenusa es la línea que une los extremos de un triángulo, ¿ok? Que une los extremos de un triángulo. Este es un extremo de un triángulo y este es el otro extremo del otro triángulo, ¿bien? Esta línea que une los extremos es la hipotenusa y forma el ángulo beta y el ángulo alfa. ¿Ok? Coseno de alfa, bien, se dice coseno de alfa, se escribe cos alfa, de nuevo preferiblemente con un paréntesis, y es lo que relaciona el cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa, y en función al triángulo que tenemos, sería B sobre C. Tenemos la tangente del ángulo, se lee tangente de alfa, puede ser también tangente de beta, dependiendo del ángulo que ustedes elijan o como decidan nombrarlos. Se escribe TG alfa, ¿bien? En algunos libros ustedes lo pueden encontrar como esto, T-A-N, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo, es tangente, ¿bien?
es la relación entre el cateto opuesto de alfa y el cateto adyacente a alfa, ¿bien? Y en el caso de este triángulo sería A sobre B. Luego, tenemos aquellas funciones que pueden escribirse en relación a las funciones originales. En primera instancia, ustedes dirán, bueno, ahí hay 6, significa que me tengo que aprender 6. No, ya les explico. Tenemos aquí cotangente de alfa, ¿ok? Se escribe COTG alfa, de nuevo, hace falta el paréntesis, y relaciona el cateto adyacente a alfa sobre el cateto opuesto a alfa, y en este caso sería B sobre A, ¿bien? Secante de alfa se escribe sec alfa, con los paréntesis, y sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente a alfa, en este caso sería C sobre B. Y luego tendríamos cosecante de alfa, que sería igual a cosec alfa, ¿bien? Esto puede escribirse cosec o lo pueden encontrar también como CSC, ¿ok? CSC, ¿bien? CSC alfa o cosec alfa, es independiente de la literatura que estén usando, pero es bueno que lo sepan. Significa exactamente lo mismo. Sería igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto a alfa y estaríamos hablando de C sobre A, ¿ok? Antes de mencionarles este tema, les dije que seno, coseno y tangente son las identidades fundamentales y a partir de allí se escriben todas las demás. De hecho, seno y coseno son las identidades fundamentales y a partir de ahí se escribe tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, profe, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me está diciendo esto? Es tan sencillo como esto. Fíjense que en el caso del seno, tenemos cateto opuesto a A sobre hipotenusa. Y en el caso del cosecante, tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto a alfa. Es decir, que seno y cosecante son inversos, ¿ok? Si yo quiero escribir cosecante, lo que hago es escribir seno al revés, 1 sobre el seno. Bien, en el caso del coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero en el caso de la secante, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Significa que si yo quiero escribir secante, lo que tengo que hacer es voltear el coseno. En vez de escribir cateto adyacente sobre hipotenusa, escribo hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y eso qué es? 1 sobre coseno. ¿Ok? No se confundan al momento de decir el inverso. ¿Ok? Decir 1 sobre y decir el inverso matemáticamente no es lo mismo. Bien, ya lo van a ver al momento de sacar las cuentas. Luego, tengo cateto opuesto sobre hipotenusa en el caso del seno, cateto adyacente sobre hipotenusa en el caso del coseno, y tengo tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Chicos, si yo divido seno sobre coseno, el resultado que me va a dar es tangente. Pueden hacerlo. Dividan esto que está aquí sobre esto que está aquí, ¿okay? Sobre esto que está aquí, y van a ver que aplicando la regla de la doble C, van a tener ese resultado. ¿Se nos resuelve aquí rapidito? Claro que sí. Puedo tener A sobre C, que en este caso es el seno, sobre B sobre C, ¿okay? B sobre C, y esto va a ser igual a ¿qué? Por doble C, tengo la C mayor sobre la C menor, que esto sería igual a A por C, sobre C por B. ¿Ok? Como esto es una multiplicación, yo puedo simplificar, tacho C y tacho C, y me va a quedar A sobre B, que es exactamente la definición de tangente. ¿Ok? Entonces, divido seno entre coseno y me da tangente. Y si yo divido coseno sobre seno, me da cotangente. Pueden intentarlo y van a ver que le va a dar ese mismo resultado. De manera que no se tienen que aprender todas las funciones. Lo que tienen que hacer es aprenderse bien estas dos y saber el nombre de estas. ¿Ok? Saber el nombre y lo que representa. Tangente, seno sobre coseno. Cotangente, coseno sobre seno. O 1 sobre tangente. Secante, 1 sobre coseno. Cosecante, 1 sobre seno. A partir de allí, lo único que ustedes van a tener que hacer es sacar las cuentas. Y mientras más cuentas saquen, mejor les va a ir. Díganme si entendieron para seguir con la siguiente lámina, por favor. Si tienen alguna duda, coméntenme.
Chicos, ¿aló? No, profe. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Nuevamente tenemos la función, ya tenemos la abreviatura. Ahora, tenemos que saber ciertas cosas. Chicos, un ángulo y un radian no son lo mismo. ¿Ok? Un ángulo y un radian no son lo mismo. ¿Bien? Un ángulo es aquellas cuestiones que nosotros podemos escribir con ese circulito arriba, 30 grados, 60 grados, 45 grados, 31 grados, 40 minutos, 30 segundos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Que en facultades de ingeniería se usa mucho, ¿ok? Esa, ese tipo de forma de representar el ángulo con minutos y segundos se usa bastante. En sumas, en restas, en transformadas, etc. A lo mejor, si tenemos suficiente tiempo, lo revisamos. No va para el examen, ¿ok? No es ningún examen de EAES les ponen este tipo de cosas. Y también tenemos los radianes, ¿ok? Los radianes son equivalencias entre ángulos y la posición que tiene la función en el plano real. Palabras más, palabras menos. Cuando yo tengo pi, o tengo pi medio, o tengo pi cuartos, o tengo pi tercios, o tengo 3 pi cuartos, o tengo 4 pi sextos, etc., estoy trabajando en radianes, ¿ok? Y cuando tengo 60 grados, 30 grados, tal cosa, estoy trabajando en ángulos normales, ¿ok? Si los van a trabajar dependiendo de una forma o de otra, tienen que tener en cuenta que cuando ustedes trabajan en grados, si ustedes hacen el coseno de un grado en específico, el resultado lo van a obtener en radianes. Pero si hacen el coseno de algún tipo de función en radianes, el resultado lo van a tener que interpretar. ¿Ok? Ahora bien, ese detalle no termina siendo tan importante. Se los menciono por un asunto de completitud. El seno, que es la función que tienen aquí, como vimos en la lámina anterior, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, el seno es igual a 1 sobre cosecante. ¿Ok? En su defecto, cosecante es igual a 1 sobre seno. Bien. Ahora, el seno, ustedes también lo pueden escribir como el coseno de pi medio menos el ángulo que estén trabajando. ¿Ok? Si en algún momento ustedes llegan a tener alguna función que tiene este término, coseno de pi medio menos teta, y tiene otro término que es un seno, bueno, ustedes pueden transformar ese seno en coseno de pi medio menos teta y empezar a trabajar sumándolo, restándolo, lo que fuese. ¿Ok? Por ejemplo, que ustedes tengan aquí seno de teta más coseno de pi medio menos teta. ¿Ok? Coseno de pi medio menos teta. Bien, coseno de pi medio menos teta. Igual a 2. Y les piden encontrar el valor del ángulo. Ustedes dirán, bueno, pero me lo estás poniendo demasiado difícil, me estás poniendo seno, me estás poniendo coseno, me estás poniendo un término ahí que no entiendo, que es pi medio menos teta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás confundiendo tanto? No, tranquilos chicos, no te. Simplemente el seno de teta lo cambian, ¿ve? El seno de teta lo cambian y terminan diciendo que el coseno de pi medio menos teta más otra vez lo mismo, ¿ok? Coseno de pi medio menos teta va a ser igual a 2, ¿ok? Por ejemplo, que les pongan este ejercicio. Bien, y a partir de allí me voy un poquito más abajo. Como tengo exactamente lo mismo, coseno de pi medio menos teta más coseno de pi medio menos teta, voy a tener entonces 2 coseno, porque no puedo sumar, 2 coseno de pi medio menos teta igual a 2, ¿ok? 2 coseno de pi medio menos teta igual a 2. ¿Qué significa eso? Bueno, este 2 se está multiplicando, pasa dividiendo, entonces coseno de pi medio menos teta debe ser igual a 1. Entonces tendría que buscar todos los pi medios menos teta que sean exactamente igual a 1. ¿Bien? Todos los pi medios menos teta que sean igual a 1. Y ahí aplico todos los pi medios menos teta que hagan que el coseno me dé 1. Eso lo vamos a trabajar
en la próxima clase. ¿Ok? Esta clase vamos a tratar de mantenerla con esto. ¿Sí? Entonces tenemos, a su vez, que el seno de teta va a ser igual a coseno de teta sobre el cotangente de teta. En el caso del coseno, el coseno es igual a 1 sobre secante, o es lo mismo que decir seno de pi medio menos teta. ¿Ok? La tangente es 1 sobre cotangente, y es lo mismo decir cotangente de pi medio menos teta. La cotangente es 1 sobre tangente, y es lo mismo que decir tangente de pi medio menos teta. La secante es igual a 1 sobre el coseno, y es lo mismo que decir cosecante de pi medio menos teta. Y el cosecante es 1 sobre seno, que es lo mismo que decir secante de pi medio menos teta. Estas cosas que están aquí, sí es necesario que se las aprendan. ¿Ok? Esto que voy a encuadrar, ¿sí? Esto que voy a encuadrar, sí es necesario que se los aprendan porque tal vez, totalmente seguro, pero tal vez, en algún ejercicio se los puedan poner. ¿Ok? En algunos ejercicios se los puedan poner. ¿Alguna pregunta al respecto? Pueden decir sí o pueden decir no. No. Ok, perfecto. Continúo entonces. A partir de aquí hay un conjunto de cosas que es necesario que sepan. Con respecto a un triángulo rectángulo, ¿okay? Con respecto a un triángulo rectángulo, puedo tener tranquilamente una cuestión que se llama ley de senos. Ley de senos que dice que A sobre el seno del ángulo A va a ser igual a B sobre el seno del ángulo B, que va a ser igual a C sobre el seno del ángulo C. ¿Ok? Esto se llama ley de senos. Ley de senos me permite establecer una relación entre el seno del ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Y esa relación es precisamente inversa. ¿Ok? El lado opuesto sobre el seno del ángulo que es opuesto a ese lado va a ser igual a un lado opuesto sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado y va a ser igual a un lado sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Cuando ustedes ven esta doble igualdad, esto no significa que ustedes van a trabajar una ecuación con doble igualdad. No, señor. Esto lo que significa es que esto es igual a esto, ¿no? Esto es igual a esto. O en su efecto, esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Okay? Nunca van a tener una ecuación donde tengan dos igualdades y ustedes tengan que trabajar eso. Eso no existe. ¿Bien? Lo que les quiero decir es que ustedes pueden tener A sobre seno del A igual a B sobre seno de B, B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, o en su defecto A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. ¿Bien? Si les pasa eso en algún ejercicio y tienen tres de esos cuatro datos, lo que tienen que hacer es despejar el restante. Si tengo A, tengo seno de A y tengo B, puedo despejar el seno de B. Si tengo B, seno de B y C, puedo despejar el seno de C. ¿Ok? Cualquiera de las combinaciones posibles. ¿Bien? Luego, tengo la ley de cosenos. La ley de cosenos me sirve para trabajar triángulos que no necesariamente son rectángulos. ¿Qué significa esto? Bueno, un triángulo de este tipo. Un triángulo de este tipo. Este triángulo no es rectángulo. ¿Ok? Un triángulo de este tipo. Este triángulo no es rectángulo. ¿Ok? Sí, puedo trabajar con cualquier tipo de triángulo que me estén dando. Un triángulo de este tipo. ¿Bien? Este triángulo que está aquí, evidentemente, no es rectángulo. ¿Ok? Puedo trabajar con cualquier tipo de triángulo con el que esté operando en ese momento. Y donde, por supuesto, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de ambos lados menos 2 por esos lados que estoy sumando al cuadrado por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. ¿Ok? Más adelante, cuando estemos trabajando con ley de cosenos, les explico más a detalle. Esto es simple y llanamente para que sepan lo que viene. ¿Okay? Luego tenemos ley de tangentes, ¿ok? Que en estas leyes de tangentes se las muestra aquí como una suerte de detalle anecdótico para que sepan que existen.
Si quieren revisarlas, las pueden revisar, y si quieren conversar o estudiarlas, pueden tranquilamente escriben al WhatsApp del instituto. Pero muy pocos se terminan usando este nivel. Simplemente las muestro para que sepan que existe. Luego venimos con identidades pitagóricas. Chicos, esta es importante. Coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Okay? Eso lo van a usar muchísimo. Se los aseguro que lo van a usar muchísimo. Bien, lo van a usar posiblemente, bueno, muy probable que lo terminen usando en este examen, y lo van a usar también durante toda su carrera mientras estén estudiando ingeniería. ¿Bien? Eso es ¿qué les puedo decir yo? Bajo la manga para resolver problemas matemáticos. Esa identidad ayuda mucho. Luego están estas otras, secante cuadrado menos tangente cuadrado igual a 1. Entonces comentaría, estas tres identidades trigonométricas están resueltas en el ¿okay? Demostración de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, le dan a voy a tener suerte y les va a aparecer un video donde aparece cómo eso es así. Demostración de secante cuadrado menos tangente cuadrada igual a 1, voy a tener suerte y van a conseguir la explicación. Y coseno cuadrado menos cotangente cuadrado igual a 1, demostración, le dan a voy a tener suerte y les va a aparecer el paso a paso de por qué eso es así. Chicos, les recomiendo de nuevo, por ejemplo, la demostración de la ley de senos, o la demostración de la ley. Se les recomiendo que compren una resma de papel. Ustedes pueden agarrar una hoja de papel blanco. Bien, ustedes pueden agarrar una hoja de papel blanco. Y en esa hoja de papel blanco, ustedes lo resuelven. ¿Ok? Yo siempre trabajo con hojas de papel blanco, el membrete en rojo, el membrete en rojo, el procedimiento en azul. Una vez que tengo el resultado, y ustedes pueden resolver esto, ¿ok? Una vez que vean las identidades, vean cómo se resuelven, las van escribiendo, van siguiendo, intentan hacerlos por su cuenta y los hacen 1 o 2 veces. Una vez que ustedes lo hagan, chicos, no van a tener necesidad de hacerlos otra vez. Eso va a quedar grabado, ¿ok? Y este tipo de hojas, como verán que se las saqué de repente, ustedes no las boten, chicos, guárdenlas, porque en algún momento, cuando ustedes estén estudiando, ustedes lo que van a tener que decir es, ah, bueno, pero yo ya saqué esta cuenta. No me acuerdo ahorita porque, bueno, no sé, me fui de fiestas el viernes y estoy muy cansado para estudiar un domingo. Bueno, pero yo sé que ya yo lo hice, ¿ok? Vamos a revisar. Y bueno, revisan sus hojas, algo que esté muy ordenado y algo que esté limpio. ¿Bien? Tenemos la suma y diferencia de ángulos. ¿Ok? Este es algo que también se usa muchísimo en la ingeniería y en bueno, en cualquier materia que trate de números se usa muchísimo. Ya sea ingeniería, ya sea matemática, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, incluso ingeniería industrial también se usa mucho, ¿ok? Me dice que la suma o resta de ángulos en el seno va a ser igual a la multiplicación del seno y del coseno de los ángulos, y si está sumando aquí, está sumando acá, y si está restando aquí, está restando acá, ¿ok? Fíjense esto. Esto aquí, aunque aquí no parezca, creo que porque se ve borroso, esto aquí es una X, ¿ok? Y todas las demás son X. Bien, X, 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 X y X. Bien, se ve menos X aquí que aquí. Si tengo el seno de X más Y, el resultado va a ser seno de X por coseno de Y más coseno de X, seno de Y. Y si tengo seno de X menos Y, va a ser igual a seno de X coseno de Y menos coseno de X seno de Y. La forma no cambia, siempre es coseno, siempre es seno, coseno, coseno, seno. ¿Ok?
Y seno de x, coseno de y, coseno de x, seno de y. Lo que cambia aquí es el signo. Si aquí es más, y si aquí es menos, aquí es menos. Bien. En el caso del coseno de x más y, voy a tener coseno de x, coseno de y, menos más, seno de x, seno de y. La primera cosa que hay que notar, si aquí es más menos, aquí es menos más. Es decir, que si aquí es más, aquí es menos, y si aquí es menos, aquí es más. Si tengo coseno de x más y, el resultado va a ser coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Y si tengo coseno de x menos y, el resultado va a ser coseno de x, coseno de y, más seno de x, seno de y. Luego tengo tangente de x más y. Eso va a ser igual a tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y. Eso quiere decir que si aquí es más, aquí arriba va a ser más y aquí arriba va a ser menos. Y si aquí es menos, aquí arriba va a ser menos y aquí abajo va a ser más. ¿Ok? Si tengo cosecante, como cosecante es 1 sobre seno, es lo mismo que escribir 1 sobre el seno de x más y. ¿Bien? Como tengo aquí secante de x más y, eso es lo mismo que escribir 1 sobre el coseno de x más y. Y si es menos, es menos. Y si tengo cotangente, cotangente sería 1 sobre tangente de x más menos y. ¿Bien? Y esto sería exactamente lo inverso de esto. ¿Ok? Fíjense que aquí está 1 menos más tangente de x, tangente de y aquí sería 1 menos más cotangente de x, cotangente de y. Si tengo tangente y tengo en este orden también tangentes, y si tengo cotangentes, tengo en el orden contrario cotangentes. Bien. Luego, puedo tener productos a suma, ¿ok? Que la multiplicación de coseno de x, coseno de y es igual a coseno de x menos y más coseno de x más y sobre 2. Tengo seno de x por seno de y va a ser igual a coseno de x menos y menos coseno de x más y sobre 2. Seno de x por coseno de y va a ser igual a seno de x más y más seno de x menos y sobre 2. Y coseno de x por el seno de y va a ser igual a seno de x más y menos seno de x menos y sobre 2. ¿Ok? También, estas no se usan tanto, ¿ok? No las van a ver seguramente en el examen, se los comento de nuevo, más por términos anecdóticos. Pero, este, eh, pero es necesario que lo sepan, ¿ok? Es necesario que lo sepan. La suma y diferencia de ángulos, chicos, también las pueden encontrar demostradas en internet. Y como podrán darse cuenta, solamente con decírselas, ya invierto cierta cantidad de tiempo, nuestras clases duran 2 horas, les recomiendo que puedan poner suma y diferencia de ángulos demostración en YouTube. Y ahí van a encontrar una cantidad ingente de videos de 15 minutos que ustedes pueden poner a velocidad muy rápida o a velocidad muy lenta y pueden ir resolviéndolo en sus hojitas para hacerlo 1 o 2 veces y luego la pueden hacer ciego, ¿ok? Simplemente ustedes quitan el video, quitan la hoja que ya resolvieron y lo intentan hacer ustedes a mano limpia y cuando vean que van a tener que tienen el resultado correcto, bueno, se van a sentir muy felices y van a dormir muy tranquilamente por las noches porque saben que aprendieron algo nuevo. Tenemos por último, suma a producto, ¿ok? El seno de x más menos el seno de y va a ser igual a 2 por el seno de x más y sobre 2. Ojo, que este seno de x más y sobre 2, esto no implica esto. Eso es un error que cometen muchos estudiantes. Anteriormente teníamos esto. Seno, por ejemplo, en el último, de x menos y sobre 2. ¿Ok? Seno de x menos y sobre 2. Eso significa que si yo tengo estos ángulos, yo primero los resto, luego le saco el seno y luego lo divido por 2. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero en este caso, que tengo seno de x más menos y sobre 2, supongamos que tenemos esto. Seno de x más y
Voy a abrir un poquito más este paréntesis, sobre 2. ¿Ok? X más Y sobre 2. Esto lo que significa es que, a diferencia de la hoja anterior, donde primero hacía esta solución, luego le sacaba el seno, y luego ese resultado lo dividía por 2, en este caso aquí, primero aplico esta suma, luego esa suma la divido entre 2, y luego a ese resultado le aplico el seno. No vayan a cometer el error que cometen algunos estudiantes, chicos, que cuando ven esto, piensan que es que tienen que sumar o restar esto, aplicarle el seno y luego dividirlo entre 2. No. Este entre 2 está dentro del argumento del seno. ¿Ok? Entonces tienen que resolver lo de adentro primero y luego aplicarle el seno de ese ángulo. ¿Bien? Tenemos coseno de x más coseno de y igual 2 por coseno de x más y sobre 2 por coseno de x menos y sobre 2. Coseno de x menos coseno de y es igual a menos 2 seno de x más y sobre 2 por seno de x menos y sobre 2. Y tangente de x más menos tangente de y va a ser igual a seno de x más menos y sobre coseno de x coseno de y. Y estas identidades son identidades que se usan muchísimo, muchísimo, y es posible que les salga también en el examen. ¿Ok? Suma de productos no tanto, pero identidades de ángulo doble, les aseguro que les puede salir por lo menos un ejercicio. Seno de 2 veces el ángulo, ¿qué significa esto? Que si aquí adentro x vale 30, entonces va a ser seno de 2 por 30, o sea, seno de 60, es igual a 2 por tangente del ángulo sobre 1 más tangente cuadrado del ángulo, que esto va a ser igual a 2 por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Chicos, cuando aparece esto, tangente cuadrado del ángulo, tangente o cualquier otra función trigonométrica, tangente cuadrado del ángulo, ¿esto qué significa? Que ustedes tienen el ángulo, le sacan la tangente y lo elevan al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decirle esto. Bien, si ustedes tienen, por ejemplo, tangente de 30, tienen tangente cuadrado, no sé, chicos, por ejemplo, de 2, y ese tangente de 2 es igual a 4, entonces van a tener 4 al cuadrado. Y el resultado final sería 16. ¿Ok? Esa es la sintaxis, la forma en cómo se escribe esto. ¿Bien? De manera que tener tangente cuadrado del ángulo es lo mismo que tener tangente, o el seno, o coseno, o cotangente, o cosecante, o secante, ¿ok? Tangente del ángulo al cuadrado. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. No confundir el doble del tangente del ángulo que tangente al cuadrado. ¿Ok? El tangente al cuadrado, o seno, o coseno, cualquier función, ustedes sacan el valor y luego lo elevan al cuadrado. Coseno de 2 veces el ángulo es igual a 1 menos tangente cuadrado del ángulo sobre 1 más tangente al cuadrado del ángulo. O es lo mismo que coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. De esta función trigonométrica, más se usa esta. Y de esta función trigonométrica, más se usa esta. Estas dos no son tan utilizadas, ¿ok? De manera que tranquilamente podrían obviarlas, pero no está más que se la aprendan. También, coseno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el coseno cuadrado del ángulo menos 1. Esta también es muy utilizada. O es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo, que es esta que está acá, y también es muy utilizada. De manera que coseno de 2x es un caballito de batalla que puede ser igual a esto o igual a esto. ¿Bien? Esas cosas sí es necesario que se las aprendan, chicos. Las pueden hacer 2 veces y les aseguro que no se les va a olvidar más nunca, o en su defecto, hacen una suerte de fichas para poder aprender. Luego tenemos tangente del ángulo doble, o sea, tangente de 2 veces el ángulo. ¿Bien? Tangente de 2 veces el ángulo. Eso va a ser igual a 2 por tangente del ángulo sobre 1 menos tangente cuadrado del ángulo. Fíjense que es exactamente igual al seno, solamente que aquí tienes un más y aquí tienes un menos. ¿Ok? Ese menos cambia mucho, porque si tienes el más, entonces también es igual a esto. Pero si tienes el menos, está fregado. Si tienes el menos aquí, como en este caso, está fregado. Tangente de 2 alfa solamente es igual a esto. Mientras seno de 2 alfa puede ser igual a esto que está aquí o a esto que está aquí. Y por último, tenemos cotangente de 2 veces el ángulo,
va a ser igual a cotangente cuadrado del ángulo menos 1 sobre 2 veces la cotangente del ángulo. Les digo, de esta parte tienen que tener algún tipo de conocimiento sobre cuáles son los resultados en suma producto. Es necesario que saquen las cuentas. Y en su defecto de identidades de ángulo doble, es necesario que se aprendan las que le marqué con una B, seno de 2x y coseno de 2x. Por lo general, tangente de 2x no la usan mucho. Entendida esta parte, necesitan algún tipo necesitan algún tipo de declaración de duda al respecto, por favor. Coméntame si sí o coméntame si no y continúo o les explico. Coméntame si sí o si no para continuar. Continúe, Licen. Ok, perfecto. A partir de aquí, empezamos con lo bueno. Fíjense, vamos a trabajar este conjunto de ejercicios. En los problemas 1 al 10 se da un punto sobre el lado terminal de un ángulo θ. Encuentra el valor exacto de cada una de las 6 funciones trigonométricas de θ. Estos son ejercicios muy comunes, ¿ok? Estos son ejercicios muy comunes a la hora de resolver algún tipo de ejercicio de esta clase. Les comento, ¿cómo se resuelve esto? Voy a salir un momento de pantalla completa. Y voy a crear aquí una nueva diapositiva. Voy a crear aquí una nueva diapositiva. Por esto. Okay. Ustedes ven que yo tengo mi pizarra de mentira dividida como en cuadritos. No sé si ven los cuadritos y los puntitos. ¿Sí los ven? Sí, Licen. Ok, perfecto. El primer ejercicio, por ejemplo, me piden graficar el punto menos 3, 4. Bueno, yo voy a graficar aquí, ¿okay? Yo voy a graficar aquí un sistema de coordenadas. Aquí va a estar mi eje X, ¿ok? Que bueno, no se ve, ya voy a solucionar esto. A ver, voy a colocar un contorno verde, amarillo. Un contorno amarillo. Y que la línea sea un poquito más gruesa. ¿Ok? Es un poquito más gruesa. Y luego, bueno, nada, voy a copiar y pegar. Voy a hacer en vertical, horizontal, perdón. Y este va a ser ahora mi eje X. ¿Okay? Este va a ser ahora mi eje X. Y aquí tengo ya mi sistema de coordenadas. ¿Bien? Luego, tengo un punto. El punto, menos 3 en X y 4 en Y. ¿Qué significa eso? Chicos, ya creo que no hace falta decirles cuál es el eje X y cuál es el eje Y, ¿verdad? O tendría que decirles cuál. Tendría que decirles cuál es el eje X y cuál es el eje Y, o ya lo saben. Ya lo sabemos, profe. Ok, perfecto, muy bien. Confíen ustedes y no me decepcionaron. Aquí está y aquí está X. ¿Ok? Luego tenemos que situar el punto menos 3, 4. Para esto es un par de coordenadas. El primer número es el eje X y el segundo número es el eje Y. En el caso del 1, me está diciendo que tengo que encontrar el punto menos 3, 4. ¿Qué significa eso? Que tengo que ir a menos 3 en X, 1, 2, menos 3 en X, ¿ok? Menos 3 en X, menos 3 en X, y luego tengo que, a partir de ese punto, subir 4 espacios, porque me está diciendo que Y es positivo, ¿ok? Menos 3 en X, 4 en Y. ¿Okay? Subo hasta aquí. Obviamente no sería menos 4, sería 4 porque Y es positivo. ¿Okay? Y luego, lo que hago aquí es tirar una línea vertical a partir del 4 que llegue hasta menos 3. ¿Bien? Una línea horizontal, perdón, que vaya del 4 hasta menos 3. Y luego aquí, una línea horizontal, disculpen. Y luego aquí una línea vertical
que intercepte desde el menos 3 la línea horizontal que tire desde el 4. Y el punto menos 3, 4 va a ser exactamente el lugar donde se intercepten esas líneas. ¿Ok? Menos 3, 4. Ese va a ser el punto. Menos 3, 4. ¿Bien? ¿Entendido hasta los momentos cómo poner, cómo saber ubicar un punto en el sistema de coordenadas? Sí, Sí, listen. Sí, listen. profe. Ok, muy bien, perfecto. Luego él dice, se da un punto sobre el plano, el lado terminal de un ángulo θ. Encuentra el valor exacto de cada una de las 6 funciones trigonométricas del ángulo. ¿Ok? Me dice, se da un punto sobre el lado terminal de un ángulo θ. Lado terminal de un ángulo θ. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Los ángulos, chicos, crecen en el sentido antihorario, donde el 0 es exactamente x. ¿Ok? Voy a copiar y pegar esta línea otra vez para que se entienda. El 0 es exactamente x. Y a partir de allí es que yo empiezo a contar el ángulo. Es decir, el ángulo se va barriendo de esta forma, en sentido antihorario. ¿Ok? El ángulo se va barriendo de esta forma, en sentido antihorario. Evidentemente, yo voy a partir desde aquí y esta línea tiene que estar exactamente en el origen. Entonces, el ángulo parte así. ¿Ok? Sentido antihorario desde el origen. ¿Bien? Siempre va a ser así. Nunca, chicos, nunca ocurre que esta línea barre en este sentido. ¿Ok? Siempre barre en este sentido. Cuando me dicen terminal, bueno, es que yo tengo que partir desde el eje horizontal, dar una vuelta y llegar hasta el punto donde coinciden las rectas. ¿Ok? Y llegar hasta el punto donde coinciden las rectas. Bien. En ese momento, ya yo tengo, fíjense muy bien, ya yo tengo dos triángulos que son exactamente iguales. ¿Ok? Este triángulo aquí mide 3, mide 4, porque es la altura. ¿Ok? Y este lado de este triángulo aquí mide 4. Y este triángulo que está aquí mide 3. Y este lado que está aquí mide 3. Tengo dos triángulos exactamente iguales. Tengo dos triángulos exactamente iguales. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que hacer lo siguiente. Yo vengo y dibujo el ángulo, ¿ok? Porque a fin de cuentas, si es el mismo triángulo, voy a encontrar exactamente los mismos ángulos. Me voy a mi paletita, ¿ok? Me voy a mi paletita y digo, bueno, quiero ver el valor de este ángulo que está aquí. Quiero ver el valor de este ángulo que está aquí, ¿ok? ¿Cuál sería el valor de ese ángulo que está allí? Este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿ok? Esto sería mi A, que vale 4, porque sería la altura, y esto sería B, que es igual a 3, ¿cierto? Ojo, ustedes tienen aquí menos 3, por supuesto, porque esta parte, x vale menos 3, eso no tiene sentido, ¿ok? Decir que un lado vale menos 3 no tiene sentido, ¿ok? Ese lado vale 3, tranquilamente, porque es una distancia, ¿ok? No existe tal cosa como distancias negativas, a menos que estemos hablando de vectores, ¿bien? Luego, me voy a mis, me voy a mis, ¿cómo les puedo decir? Me voy a mis fórmulas anteriores, mis fórmulas sobre funciones trigonométricas, ¿ok? Me voy a esas funciones. Tengo el cateto opuesto al ángulo y tengo el cateto adyacente al ángulo, ¿ok? Tengo el cateto opuesto al ángulo y tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo. ¿Cuál es la función que me relaciona ambos catetos? En este caso sería la tangente. Tangente del ángulo será igual a 4 sobre 3. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya yo tengo la tangente, encuentro la cotangente. La cotangente del ángulo va a ser igual a el inverso de la tangente. O bueno, lo contrario de la tangente, que sería en este caso 3 sobre 4. Pero me falta el seno, me falta el coseno, me falta la secante y me falta la cosecante.
Y hay una cuestión muy particular allí. Chicos, en este caso, el seno, el coseno, la cosecante y la secante necesitan de, bueno, por lo menos el seno y el coseno, porque una vez calculado el seno y el coseno, secante y cosecante, simplemente uno sobre, el seno y el coseno sí necesito saber el valor de la hipotenusa. Les pregunto algo, chicos. ¿Tengo el valor de la hipotenusa aquí? No, listen. ¿Cómo puedo encontrarla? ¿Alguna idea para encontrarla? ¿O algún teorema para encontrarla? Teorema de Pitágoras. Correcto, teorema de Pitágoras, tal cual, la teorema de Pitágoras. Me meto la mano en la manga y saco el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo tengo un lado y yo tengo el otro. ¿Ok? El teorema de Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a lado A al cuadrado más lado B al cuadrado. Esto solamente se cumple si el triángulo es rectángulo. ¿El triángulo es rectángulo? Sí, chicos, el triángulo es rectángulo. Entonces puedo usar el teorema de Pitágoras. Como es una suma, es independiente cuál sea el lado A o cuál sea el lado B. Entonces, si quiero calcular la hipotenusa, simple y llanamente la despejo. La hipotenusa va a ser igual a la raíz de A al cuadrado, que es 4, 4 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 3 al cuadrado. ¿Ok? B al cuadrado, que es 3 al cuadrado. ¿Y esto sería igual a qué? A la raíz de 16 más 9, que es 25. ¿Y cuánto vale la raíz de 25? 5. ¿Ok? La raíz de 25 es 5. Bien, entonces la hipotenusa, que voy a llamar C, para seguir con la forma en cómo hemos trabajado hasta ahora las diapositivas, vale 5. Si ya tengo que la hipotenusa vale 5, chicos, si ya yo tengo que la hipotenusa vale 5, entonces este ángulo que a partir de eso ya yo puedo conseguir absolutamente todas las demás relaciones. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Y eso es igual a ¿qué? A 4 quintos. ¿Ok? Entonces, seno del ángulo es igual a 4 quintos. Luego, coseno del ángulo, ¿bien? Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que es B, sobre hipotenusa, que es C. ¿Y esto qué va a ser igual? A 3 sobre 5. ¿Ok? 3 sobre 5. Ya tengo la expresión del seno y del coseno. Para tener la expresión de la secante, del ángulo, no tengo más que escribir 1 sobre coseno. Bien, 1 sobre coseno. Y ese 1 sobre coseno va a ser igual, agarro el coseno, agarro el resultado numérico del coseno y lo volteo. Si tenía 3 quintos, ahora va a ser 5 tercios. Bien, ahora va a ser 5 tercios. Y luego tengo la cosecante. La cosecante del ángulo va a ser igual a 1 sobre el seno del ángulo. A 1 sobre el seno del ángulo. Y si ya tengo la expresión del seno, que es 4 quintos, lo que hago es voltearlas y me quedaría 5 cuartos. Y esto es lo que les pide ese ejercicio. Y el ejercicio es encontrar las 6 expresiones de las funciones trigonométricas asociadas a este ángulo. ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo? Bueno, yo agarro una línea recta que vaya desde el origen hasta el extremo del eje X y la hago girar hasta que la una con los extremos de la recta. Una vez que la una con los extremos de la recta, encuentro alguno de los ángulos internos que forman. ¿Ok? Alguno de los ángulos internos que forman. Por lo general, el más sencillo es el ángulo que da directo al origen. ¿Ok? Algunos les gusta trabajar con este ángulo. Yo les aconsejo que no se compliquen mucho la existencia y trabajen con el ángulo que da al origen. ¿Entendí esta parte, chicos?
Sí, Licen. Ok, perfecto. Copien esto, por favor, mientras les pongo este. Copien esto, por favor, y seguimos con los ejercicios. O díganme si ya los copiaron y puedo seguir. A continuar. Avísenme, por favor, coméntenme. Chicos. Aló, chicos. No. A ver si es que tal vez me desconecté. No, estoy conectado. Chicos, avísenme, díganme algo. Si sigo, ¿no? Listo, Licen, puede seguir. Siga, Licen.
¿Qué tal, chicos? Otra vez me pasó lo de la vez pasada que el internet me desconectó, pero bueno. ¿Desde qué parte me dejaron de escuchar? Voy a comenzar con el siguiente ejercicio. Ok, muy bien. Aquí les dejo la pantalla compartida. Bien, les dejo la pantalla compartida. Les voy a dejar la imagen y les voy a dejar el ejercicio, los ejercicios que tienen que hacer, que es el 2 al 5, y la imagen en pantalla completa para que tengan noción del procedimiento. Bien. 15 minutos, son las 6:21, a las 6:35 voy a mutear el micrófono y los dejo con el ejercicio. Mucho éxito, chicos. Recuerden, el ángulo que tienen que encontrar en el caso del ejercicio es el ángulo que se forma con el origen. Siempre van a tener dos, ustedes deciden cuál. ¿Ok? Siempre van a tener dos, ustedes deciden cuál.
Chicos, ¿qué tal les fue con estos ejercicios? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Kevin, perfecto. A ver, ¿cómo te fue con el 2? Déjame copiarlo aquí un momento. Copio esto. Voy a crear una nueva diapositiva. Voy a copiar también. Kevin, Sí, listen. ok, cuéntame, ¿qué tal te fue en el segundo ejercicio? Bien. Ok, cuéntame cómo lo hiciste. Primero ubiqué los puntos para formar el triángulo rectángulo. Ok, ¿qué tal? ¿En dónde está el 5? ¿A la derecha o a la izquierda? A la El derecha. 5 en X. Ok, 5 en X, vamos a suponer que esté por aquí. Muy bien, vamos a suponer que esté por aquí. Y luego el -12, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ok, entonces vamos a suponer que esté por aquí. Bien, entonces evidentemente este punto de encuentro que está aquí va a ser el punto 5 menos 12. Ok, perfecto. Muy bien, Kevin. Luego, eh, dibujamos esta línea que una desde el origen hasta hasta el punto de encuentro. Dime, ¿cuál ángulo usaste? ¿Este de arriba o este de abajo? El de arriba. Ok, vamos a trabajar en pantalla completa. Vamos a trabajar en pantalla completa. Usaste este, ¿cierto? Sí. Ok, en este caso esto es 5, esto es 12. Bien, 5 y este es 12. Ahora cuéntame, este, ¿cuánto te quedó la tangente del ángulo? -12/5. ¿Cuánto te quedó la tangente del ángulo? -12/5. Ok, -12/5. Menos 12 sobre 5. Ok, igual puedes usar el 12/5, ahí no habría ningún problema. Ok, de hecho, preferiblemente usa el 12/5, ¿bien? El positivo. Bien, cotangente, ¿cuánto te habría quedado? 5/12.
Ok, 5 sobre 12, muy bien. ¿La hipotenusa qué valor te dio? 13. Ok, la hipotenusa te dio 13, muy bien. ¿Cuánto te da el seno? 12 sobre 13. Muy bien. ¿El coseno? 5 sobre 13. Ok, perfecto. ¿La secante? 13 sobre 5. 13 sobre 5. ¿Y la cosecante? 13 sobre menos 12. Ok, 13 sobre 12. Muy bien. Estás trabajando con distancias, tranquilamente puedes usar el, el valor positivo. Perfecto, Kevin. ¿Alguien más utilizó el ángulo que utilizó Kevin? Perfecto, Kevin. Te agradezco mucho que lo hayas hecho, lo hiciste muy bien. ¿Alguien más utilizó el ángulo que utilizó Kevin? Yo, ¿Te dio los mismos resultados? sí, Numéricos, más allá del signo. Ok, perfecto. ¿Alguien usó otro ángulo que no fuese este, sino que fuese este? Como ejercicio interesante, sería bueno que usaran este ángulo y vieran de qué forma cambia el seno.
¿Qué tal? Ok. ¿Aló? ¿Ok? ¿Aló? Ya se le escucha, Licen. Ok, muy bien. De nuevo mi internet atacando. Ok, habíamos quedado con Kevin. Kevin, lo hiciste muy bien, perfecto, te felicito. Vamos a ver el ejercicio 4, que tiene -1 y -2. Vamos a ver con Anaí. Anaí. Ok, Miguel Paredes. A ver, bueno, vamos a ver. Alison. Alison. Sí, Licen. Ok, vamos a ver cómo te fue con el ejercicio 4. ¿Lo hiciste? No, Licen, me equivoqué e hice el 3 en vez del 4. Ok, vamos a ver entonces el 3. Vamos a ver entonces el 3, no hay problema, no apagues tu micrófono. Vamos a ver entonces el 3. Déjame seleccionar estas cosas. Lo borro todo. Ok, el ejercicio 3 me dice 2 en X y -3 en Y. ¿Ok? Sí. Básicamente tendríamos, creo que tendríamos como lo mismo, solamente tendríamos que redimensionar aquí los nombres, ¿no? Los valores. ¿Cuánto sería el valor de X? 2. Ok, y el valor de Y, -3. Menos Muy 3. bien. La función seno, la función tangente, ¿cuánto te da? A ver, la tangente me dio 3 medios. Ok, la tangente te da 3 medios. Cotangente, 2 tercios. ok. La hipotenusa, 3,6. en términos de raíz, ¿cuánto te da? Sería En raíz, ¿cuánto te da? 36. No, no, Licen, no sé cómo tendría que convertirle a. Licen no está Ah, ya, compartiendo No, no, pantalla. o sea, a de la- ver, cuando estabas Ah, sí, estoy compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, dame un momento. Dame un momento. A ver, dame aquí. Discúlpenme. Ya están compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, ahí sí. Sí, Licen. Ok, muy bien. Volvemos a pantalla completa. Vamos a pantalla completa. Ok. eh, para calcular la hipotenusa, tendríamos que es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto, que sería 3 al cuadrado, que es 9, y el cateto adyacente, que sería 2 al cuadrado, que es 4, ¿verdad? Dime si lo tenías así escrito. Sí, estaba bien.
Ok. Luego tendrías Raíz de hipotenusa, 13. raíz de 13, ¿verdad? Cuando tienes estos casos, donde tienes una raíz que no puedes resolver directamente, la dejas así expresada, raíz de 13. ¿Ok? La dejas así tal cual, raíz de 13. Que tengas, por ejemplo, raíz cuadrada de, no sé, ¿qué te puedo decir? 44. ¿Ok? 44 es 4 por 11. Bien, entonces sería raíz de 4 por 11, que esto sería igual a la raíz de 4 por la raíz de 11, y evidentemente esto sería 2 raíz de 11. Hasta aquí lo dejas, ¿ok? Lo dejas hasta aquí. Bien. Cuando tienes resultados expresados en términos de raíces, deja la raíz, no la resuelves. Luego, cuando llegues al final del ejercicio, si cuando ves las respuestas, ves que las respuestas no están expresadas en raíces, sino que están expresadas en números normales, ahí sí saca la raíz. Pero mientras tanto no, porque es cálculo numérico que haces y te complica el asunto, ¿bien? Porque luego cuando tienes que escribir la raíz, tienes que escribir 2 sobre 32, no sé, 4 sobre 2,37, no es elegante al momento de expresar el resultado, ¿ok? Siempre trabaja en términos de raíz. Bien. Dicho esto, ya me dijiste tangente y cotangente. ¿Cuánto daría el seno? Ya, el seno entonces quedaría 3 sobre raíz de 13. El coseno Ok. sería 2 sobre raíz de 13. El- Ujú. la secante sería raíz de 13 sobre 2 y la cosecante raíz de 13 sobre 3. Ok, te pregunto, ¿en cuál de esas 4 expresiones tendrías que racionalizar? Puedes responderme tranquilamente, no sé qué se refiere con En racionalizar, la Lisa. No. secante y en la cosecante, ¿no? No, porque la racionalización se aplica cuando tienes raíz en el denominador. ¿Ok? Si aplicas raíz, si tienes raíz en el denominador, tienes que multiplicar y dividir por la misma raíz, en el caso de que sea raíz cuadrada, tienes que multiplicar y dividir por la misma raíz para que abajo deje de quedarte la raíz. En este caso, si es 1 sobre 13, tendrías raíz de 13 sobre 13. ¿Ok? Y ya la raíz se va debajo. Si fuese como, por ejemplo, el caso del seno, que es 3 sobre raíz de 13, ¿ok? Tendrías que multiplicar y dividir por raíz de 13 sobre raíz de 13, raíz de 13 sobre raíz de 13, y ahí sí tendrías 3 raíz de 13, 3 raíz de 13 sobre 13, ¿ok? 3 raíz de 13 sobre 13. Esta sería la forma correcta de expresar un resultado. Un resultado nunca debe expresarse con una raíz en el denominador. ¿Okay? Nunca tiene que expresarse con una raíz en el denominador. Siempre debe expresarse en el numerador. Y para que eso ocurra, debes hacer el proceso de racionalización. Por lo general, estos pasos pasan desapercibidos, valga la redundancia. Pero, se los comento porque en los exámenes, ese paso se asume que el estudiante debe saberlo, no te lo mencionan y te dicen simplemente resuelve. Y todos los resultados se expresan con el proceso de racionalización realizado. ¿Bien? Es para que lo tengas ahí presente por ahí, Anaís. Del resto, el procedimiento que hiciste, perfecto. Más allá del asunto de la hipotenusa, todo lo demás lo hiciste bien. Solo ten en cuenta el asunto de la racionalización para la próxima, ¿ok? Ya, Lice, gracias. Listo, perfecto. Muy bien, los últimos minutos voy a revisar los ejercicios que están aquí, que son en realidad muy sencillos, chicos. Tenemos seno de 45. En los problemas del 11 al 30 encuentra el valor exacto de cada expresión. No use calculadora. ¿Okay? No use calculadora. ¿Okay? Chicos, para saber trabajar con estos ejercicios, necesito comentarles lo siguiente, que en serio, se los comento de una forma muy rápida. Lo primero, voy a colocar aquí pantalla completa. Aquí pantalla completa. Chicos, pi es igual a 180 grados. ¿Ok? 180 grados.
A partir de ese momento, pi medio sería 180 entre 2, pi tercio sería 180 entre 3, pi sexto serían 180 entre 6, y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo primero que se tiene. 2pi serían 360. Eso es lo primero que tienen que acordarse. Luego, tienen que acordarse de esta cosa que les voy a dibujar aquí. Seno, coseno, ¿ok? Raíz, 30, 45, 60. ¿Ok? 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si en algún lugar ustedes tienen, por ejemplo aquí, seno de 45, ustedes se van aquí, seno 45, y el seno de 45 intercepta, y escribimos aquí seno de 45, disculpen, 45, sería igual a raíz de 2, por eso escribo la raíz grande, raíz de 2, sobre 2. ¿Ok? Seno de 45 es igual a la raíz de 2 sobre 2. No raíz de 2 sobre 2, el 2 dentro de la raíz, no, el 2 está afuera. ¿Ok? Entonces, seno de 30 es raíz de 1 sobre 2, que es un medio. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Luego, el seno de 30 me regreso. El coseno de 30 me regreso, perdón. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y coseno de 60 es raíz de 1, o sea, 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les dicen sin usar la calculadora? Bueno, por esto mismo. Por ejemplo, tengo seno de 45. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Más coseno de 60. Coseno de 60 es un medio. Bien. ¿Y esto qué es igual? Suma de fracciones de igual denominador. Coloco el denominador y sumo los numeradores. Raíz de 2 más 1. Y aquí termina el ejercicio. Ese es el resultado del ejercicio. ¿Ok? Ese es el resultado del ejercicio. Bien. Luego tienen por lo menos estos casos. Cosecante de 45 por tangente de 60. ¿Ok? Les dirán, bueno, pero es que usted me está dando aquí solamente, profe, el asunto de seno y coseno. ¿Qué pasa con todo lo demás? Bueno, es muy sencillo. Tangente es seno sobre coseno. Muy bien. Seno sobre coseno. ¿Ok? Y si tangente es de 60, entonces va a ser seno de 60 sobre coseno de 60. Bien. ¿Cuánto vale el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Un medio. Raíz de 3 sobre 2 sobre un medio, ya una vez que ustedes aplican la doble C, el resultado es raíz de 3. Entonces, tangente de 60 es igual a raíz de 3. ¿Ok? Tangente de 60 es igual a raíz de 3. Luego tengo la cosecante de 45. Cosecante de 45, eso sería 1 sobre el seno de 45. Esto sería igual a 1 sobre el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y como tengo 1 sobre eso, lo que tengo que hacer aquí abajo es doblarlo, ¿ok? Voltearlo. Quedaría entonces 2 sobre raíz de 2. ¿Cuál sería la solución final de esta multiplicación? 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, por raíz de 3. ¿Ok? 2 raíz de 2 por raíz de 3, que sería 2 raíz de 3 sobre raíz de 2. Hasta aquí esa parte está clara. Sí, licenciado. Ok. Allí, quien me acaba de hablar, quien me acaba de hablar,
¿Cuál tendría que qué raíz tendría que racionalizarse? ¿Raíz de 3 o raíz de 2? Ya con esto para terminar. ¿Qué raíz tendríamos que racionalizar? ¿Raíz de 3 o raíz de 2? Raíz de 2. Correcto. La que tendría que racionalizarse sería raíz de 2. Multiplicar y dividir por raíz de 2 y encontrar el resultado final. Chicos, ya se nos